que iniciamos. Dele que acepta cuando le pregunte. ¿Ok? Ya estamos grabando. Hoy vamos a estar mirando el último foro que les pregunté. Les hablé de el sentido teológico de la predicación, cristológico y evangelístico. Y vamos a estar mirando eso. Estuve mirando lo que compartían y lo que escribían. Estaban muy acertados, muy buenas respuestas. Ahora sí, hoy pues quiero ampliar un poquito el concepto. Dice que partiendo de la pregunta que les puse, cuál era el contenido, ¿no? Su predicación. Básicamente lo que me interesa con ese planteamiento, esa pregunta, es que usted se examine cuando usted predica. ¿Cuál es el contenido mayor de su predicación? ¿Es teológico, es cristológico, es evangelístico? Claro, dése cuenta que todo es teológico, ¿no? Porque estamos hablando de Dios y la cristología o la evangelización entra dentro de lo que es el mundo teológico, pero son temas particulares, ¿ok? Cuando hablamos de teología, estamos hablando, como muy bien contestaron, conocimiento de Dios, ¿ok? Dice aquí, creo que es una ensalada, una ensalada, una ensalada espiritual, lo que muchos a veces predicamos. Bueno, pues parte de lo que queremos es que tengamos esa conciencia, porque a veces, como dice el texto, abre tu boca y Dios pondrá palabras. La predicación es un ejercicio mucho más profundo. De hecho, cuando empezamos contestándonos, que es la parte teológica, cuando tenemos una predicación con un contenido teológico y empezamos diciendo, pues mi contenido es teológico porque estamos hablando de Dios, ahí la pregunta inmediata, y yo lo quiero poner a pensar, es, tenemos que preguntarnos, ¿de qué Dios? ¿Ok? Porque podemos asumir, yo estoy hablando del Dios que conocemos, el Dios nuestro Señor, Salvador Jesucristo, pero cuando estamos predicando, de hecho, cuando usted va a una funeraria, ahí usted escucha a muchos predicadores hablar de muchos dioses, porque hablan de cosas y tratan de traer una presentación de Dios. Y mire, ahí es que usted oye mucha teología buena o teología equivocada, ¿ok? Y en ese aspecto tenemos que estar bien conscientes cuando nosotros pensamos y reflexionamos en teología. Tenemos que entonces preguntarnos, ok, cuando yo hablo de teología, es el conocimiento de Dios. Pues yo tengo que preguntarme seriamente de qué Dios. ¿Estoy hablando del Dios bíblico? ¿Estoy hablando del Dios? Miren, mis hermanos, en este tiempo hay mucho budismo dentro de los púlpitos, hay mucho gnosticismo dentro de los púlpitos, mucha filosofía griega. A través de la historia de la iglesia se ha batallado mucho con el pensamiento griego, y la iglesia tuvo que dar mucha respuesta a través de la historia en su época greco-romana con la influencia griega en el pensamiento, ¿no? Este, eh, estamos hablando de una visión, cuando hablamos de la Trinidad, estamos hablando del enfoque correcto de la Trinidad, o como decimos, tenemos un testigo de Jehová muy dentro de nuestros corazones y separamos la divinidad y ponemos a Jesús o al Espíritu Santo. Incluso si usted agarra un libro de teología sistemática y lo empieza a revisar, se va a dar cuenta que el Espíritu Santo siempre lo ponen dentro del capítulo de Dios, pero no le dedican un capítulo al Espíritu Santo. Yo no sé si usted se ha fijado, mírelo, dentro del movimiento de la Iglesia de Dios, sí lo hacen, pero usted mira la mayoría de los libros de teología, si usted ha leído otros libros de teología, se ha asomado de teología sistemática, usted se va a dar cuenta que hay un capítulo sobre el ser humano, sobre Dios, sobre Jesucristo,
la salvación, la condenación, es más, se hablan hasta de los demonios y en los libros de teología, pero del Espíritu Santo lo tienen como un párrafo adicional dentro de la concepción de Dios, pero no se le da lugar a, a, a profundizar en la teología de lo que es el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Entonces, sin querer, lo relegan, lo ponen a un lado. Entonces, cuando hacemos esta pregunta, el contenido teológico, algunos pusieron doctrinal. La teología incluye doctrina, pero va más allá de la doctrina. ¿Okay? Eh, obviamente es una enseñanza. La predicación puede ser didáctica, puede ser dogmática. ¿Okay? Pero cuando hablamos de teología, vamos mucho más allá de doctrina. Si nos quedamos en doctrina nada más, nos quedamos en dogma. Si nos vamos a la tradición nada más, nos quedamos en confesión o tradición. ¿Ok? Si nos vamos a la razón, que la tenemos que usar porque predicar sin la razón es locura, pero si nos quedamos en la razón y la experiencia, eso es lo que hace el mundo secular. ¿Ok? Así que cuando nosotros hacemos teología tenemos que combinar esas áreas. ¿Ok? Esa razón, esa experiencia, esa doctrina bíblica, esa tradición, esa confesión o lo que hemos vivido, creído por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo lo conectamos? Y fíjense que estoy haciendo como que lo pongo con las señas en la mano, pongo razón, experiencia, confesión o tradición, doctrina, porque en el centro lo que va entonces es la predicación. Perdón, es la inquietud de nuestra sociedad, que es lo que la predicación va a responder. ¿Ok? En ese aspecto. Algo pasa igual con la Trinidad, poco se habla de ella y poco se aplica hay conceptos teológicos. Yo fui a una campaña una vez que me invitaron a predicar y el pastor me dice, estamos celebrando nuestro 3er año de iglesia, ¿no? Y me dice, así que pastor, quiero que predique de la Trinidad. Y para mí fue un gran desafío predicar en una campaña de aniversario sobre la Trinidad, pero me las arreglé porque en la Biblia siempre hay mucho tema para hablar, pero fue un gran desafío y me alegré mucho que me pusieran en ese aprieto, porque me forcé a mirar qué aprendemos de la Trinidad para hablarle a una iglesia que cumple 3 años de aniversario. ¿Ok? Entonces, todos estos elementos son fundamentales, ¿no? Que enseña la Biblia, la doctrina, la tradición o confesión, la razón, lo que es la experiencia. Nosotros tenemos que aprender a combinar eso con las preocupaciones, las quejas, lo que sucede. Y tenemos que poner la ética también. Por eso cuando predicamos consideramos lo que es la ética y lo mencioné en la grabación pasada. Tenemos que buscar hacer bien, no hacer mal. Un sermón construye, un sermón aun cuando, porque usted me podrá decir, hermano mío, es que tenemos que destruir y romper para poder levantar y construir. Sí, amén, pero aún haciendo eso es de bendición. A veces agarramos la excusa para atropellar verbalmente a la gente y no utilizamos lenguaje soez ni palabras malas, pero prácticamente con todo lo demás los, los devaluamos y los insultamos. Y yo no creo que esa es predicación. Yo creo que la predicación da respuesta a las necesidades del ser humano, físicas, emocionales, espirituales, sociales, y da respuesta para que se vea el Dios de salvación. ¿Okay? Así que cuando hablamos de teología, estamos hablando de Dios, pero no de cualquier Dios. El Dios que nos revela la Sagrada Escritura, de Génesis, Apocalipsis, un Dios que se irrumpe en la historia humana como Dios de salvación y un Dios que expresa su mayor propósito de salvación en la persona de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que esa parte
teológica va a tener que estar saturada de un conocimiento profundo de quién es Dios. Y es la pregunta que tenemos que hacernos, lo cual de golpe puede ser muy arrogante nosotros sentir que definimos quién es Dios y a veces nos comportamos como que ya lo sabemos por leer. Yo recuerdo en una ocasión fui a dar un estudio bíblico en una iglesia y yo hice mis estudios y leí que se acabó para prepararme para ese estudio bíblico. Y recuerdo que una persona me reclamó por algo que planteé y yo me dice, porque yo leía fulano de tal y en fulano de tal dice. Y yo dije, hermana, yo leí 20 libros para preparar este estudio bíblico, 20 teólogos distintos, más lo que he leído en la Biblia. Y a veces formulamos un criterio o una idea teológica de quién es Dios o cómo opera Dios basado en la opinión de una persona. Tenga cuidado, hermano mío. Tenga cuidado, porque acuérdese que todos esos hermanos muy versados, muy estudiosos, son intérpretes de la Biblia. No son la Biblia, ¿ok? Y usted y yo, eso fue una de las cosas que Lutero puntualizó en la Reforma Protestante. Que la Biblia es de oportunidad de libre examen. Todos podemos estudiarla, escudriñarla. Así que yo tengo que escuchar las voces de lo que se dice, de lo que se ha estudiado, pero tengo que partir y entender que son gente que están interpretando. De hecho, todo lo que nosotros hacemos es interpretación. ¿Ok? Y en ese aspecto eso es sumamente importante. Aquí alguien me pone, para unir todo se requiere la tercera persona de la Trinidad. Sí, de hecho, cuando usted mira el mensaje de evangelístico, y ahorita lo vamos a mirar, usted ve toda una conexión en la Trinidad. Y esto quizás nos ayuda, ¿no? Dice que el concepto trinitario es exclusivo del cristianismo, ¿no? Nosotros somos los que entendemos un Dios que cohabita en su esencia en tres personas y cada una tienen, son independientes, pero a la misma vez se conectan, son uno. El Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre no es el Hijo, pero los tres son Dios y cohabitan y se conectan en sí mismos, ¿no? ¿Cómo es eso? Nosotros no tenemos que entendernos, eso no es nuestra misión. Eh, lo que tenemos es que aceptarla, ¿ok? Y aprender de ella. Entonces, cuando aplicamos teológicamente esa experiencia de la Trinidad, una de las cosas más interesantísimas es que ellos cohabitan en comunidad. Entonces, la Trinidad misma de Dios cohabita en comunidad. Que nos está enseñando a nosotros aprender a vivir en comunidad. Óigame, mi hermano, y por cuántas cosas nosotros diferimos, por cuántas cosas. De hecho, no, el problema no es que difiramos, porque podemos pensar diferente. El problema es cómo manejamos las diferencias. ¿Ok? Entonces, si pensamos diferente al hermano o la hermana, entonces ahí formamos la Tercera Guerra Mundial, declaramos herejes, prohibimos entrar al cielo como si tuviéramos ese poder. Como si en el cielo nos van a preguntar qué teología tenemos. Allá nos van a mirar si en lo poco hemos sido fieles, lo mucho nos va a poner el Señor. ¿Okay? Entonces, esa comunión, como Jesús mismo oró por los discípulos, dijo que sean uno, así como tú, como el Padre y yo somos uno. O sea, que sean ustedes uno. Entonces, esa unidad y que tengamos esa unidad primeramente con Él, ese lazo, pero no se ilusione de que si usted tiene una unidad con Dios, no se vincula con los demás. La realidad es que pues, el concepto trinitario nos enseña conexiones, conexión con Dios y conexión con el prójimo. Bien pregunta por aquí, ¿qué es que nos puede comentar sobre el concepto? Por aquí, se me vaya la pregunta.
Voy a comentar sobre el concepto que algunos enseñan sobre si Dios es hombre o mujer. Ok. Aplica el proverbio de la multitud de consejos, sería saludable para una mejor interpretación. Si se refiere a la Trinidad, yo pienso que voy a empezar con esa primero y después vuelvo a lo de hombre-mujer. Si aplicamos el concepto a la Trinidad, ¿no? El de la multitud de consejos. Yo creo que la comunión, el ejemplo que nos da la Trinidad de conexión es porque el ser humano, si usted se da cuenta, por naturaleza es un ser social. Tan es así que el idioma es un fenómeno social. O sea, usted y yo aprendemos a hablar socialmente. Si nosotros somos privados de contacto en los primeros años de vida, vamos a tener dificultad con expresar lenguaje. ¿Ok? Y donde nos desarrollamos socialmente, entonces vamos a desarrollar lenguaje. ¿verdad? Y el ser humano por necesidad, por eso tenemos tantos idiomas y dialectos a través de todo el planeta, es tan sociable y necesita esa conexión social que crea el idioma si no existe para comunicarse. ¿Ok? Porque por naturaleza somos sociales. Así que hay una carga grande en la conexión. Y en la conexión, por eso el Evangelio nos resume la ley y los profetas en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y que esa conexión, ese vínculo, lo debemos de tener presente, ¿no? En cuanto al debate, entonces, si Dios es mujer, si no, fíjese que en la teología, la verdad es que pues tradicionalmente lo presentan a Dios como hombre o lo han presentado como neutro. También vemos a través de toda la Biblia imágenes de un Dios masculino, ¿no? Lo vemos así. Podemos identificar imágenes que pudieran entonces como decir que se le da una imagen femenina cuando dice que la gallina que reúne los polluelos, el sentido de estos otros conceptos de cuando habla del sustentador, el Shaddai, creo que es en hebreo, el Dios sustentador, el Dios que amamanta, ¿no? Es el sentido. Ahora, la verdad es que Dios trasciende la humanidad. Dios es Dios. ¿Ok? Estos son lo que se llaman antropomorfismos para entender a Dios. ¿Ok? No se habla de dolores de parto, como la gallina reúne a los polluelos, y Dios es espíritu. Claro, el elemento básico, y ahí estamos hablando de teología y obviamente el curso de predicación, y no me voy a gastar mucho en el asunto, pero sí lo quiero poner a pensar. Acuérdense que cuando el cristianismo se está desarrollando, está dándole respuesta a una comunidad que está influenciada por el gnosticismo griego. Y el gnosticismo griego tenía una visión de la divinidad totalmente aislada de lo terrenal, de lo material. ¿Okay? Para el gnóstico, lo material era algo malo. La divinidad jamás se conecta. De hecho, ellos tenían una teoría de lo que llamaban halones, que eran como si fueran unas ondas, como cuando usted tira una piedra en el agua tranquila y se desarrollan como unas ondas. Pues ellos decían que la divinidad máxima lanzaba unas ondas que esas ondas hacían como que diosecitos hasta que pudiera crear un diosecito que pudiera conectarse con la materia del planeta porque esa era corrupta. ¿Ok? Y ese concepto gnóstico, pues lo que pretendía era que el espíritu era lo puro, lo santo, lo espiritual, y que el cuerpo era como un estuche. ¿Ok? O como un cocún, ¿no? Donde está el espíritu aprisionado. ¿Ok? Ese era el concepto griego. El cristianismo tronó contra eso. ¿Ok? El cristianismo levantó la humanidad dentro le da un valor distinto. ¿Ok? De hecho, utilizando incluso la tradición de la creación. Dices, Dios cuando creó dijo que todo era bueno, contrario a los griegos que decían que la materia era mala. ¿Okay?
Por eso usted tiene un Pablo diciendo, ustedes no saben que el cuerpo es templo del Espíritu. Eso un griego le sacudía, le daba dolor de cabeza escuchar eso, ¿no? El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando Juan en el Evangelio dice, y el verbo se hizo carne y habitó, en el sentido griego original, trajo su tabernáculo, se tabernaculizó, sería la palabra, trajo su tabernáculo, su tienda de campaña para vivir entre nosotros. Eso a los griegos le creaba una crisis. ¿Por qué? Porque ellos decían que la divinidad jamás se iba a acercar. Y eso es lo que es evangelio, es el Dios que se hace humano. Entonces nos reta porque curiosamente por la influencia griega los cristianos en el principio no tenían problema con aceptar la divinidad de Jesús, pero entonces lo describían como un espíritu, como una apariencia humana, pero no era espíritu, ¿no? Era solo un espíritu. Luego entonces que se empieza a desarrollar el debate de no, Jesús contiene toda la naturaleza divina en toda una naturaleza humana. Y ambas partes coexisten en la persona de Jesús. ¿Ok? Entonces, hoy en día se da debate con esto del género y si Dios es hombre, si es mujer. Yo honestamente, en mi humilde opinión, aparte de quizás si se utiliza para excluir, ahí sí yo levanto mi bandera. Decir Dios es hombre y por eso las mujeres quedan a un segundo plano. Yo pienso que ahí tenemos que tener ese cuidado. ¿Ok? Yo creo que Dios, dentro de toda su divinidad en Cristo Jesús, es toda humanidad. Había unas posiciones entre los griegos que decían, eso es como en un mar de agua, una gota de aceite en lo humano, y se pierde en esa inmensidad del mar. No, no, no. Es la totalidad de la divinidad en la totalidad de un ser humano. Eso es lo que enseña la teología. Yo no me gastaría entre si es hombre o mujer. Yo lo que miraría es un ser humano, un Dios que se humanizó. Se hizo uno de nosotros para conectarse con nosotros y mirando la humanidad como gente a la que podemos como acercarnos y abrir las posibilidades. Por eso Jesús, el texto dice, eh, el sentido es el sumo pontífice, ¿no? Es el puente que nos conecta con Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Decía Jesús. Él es el perfecto, divino y humano. Y vincula las dos cosas para que el ser humano, que queriendo ser Dios, peca y pierde la conexión con Dios, recupere su humanidad para volverse a reconectar con Dios. No sé si me expliqué bien ahí, compliqué. Pero a veces estos debates nos desvían de lo que se requiere o se necesita teológicamente y como predicadores tenemos que aprender eso. A veces Facebook y YouTube nos están dirigiendo a qué predicar o qué no predicar. Nos debe dirigir el Espíritu, mi hermano. Y estos debates, definir si Dios es hombre o Dios es mujer o es neutro. No, Dios se manifestó como humano en un contexto histórico particular, en unas condiciones históricas particulares para darnos lo necesario de su revelación. Y es que es un Dios que entiende y comprende la humanidad en su sufrimiento, aún haciendo lo bueno, aún haciendo lo correcto. Si alguien hizo lo bueno fue Jesús, y si alguien sufrió fue Jesús. A veces la gente dice, pero ahora que estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué todo me sale mal? ¿O por qué me atacan? ¿O por qué sufrimos? Precisamente porque la gente buena sufre. Y Jesús en su modelo humano nos enseña acerca de eso. ¿Okay?
Así que no sé si le respondí o evadí la pregunta o usted siente que no les contesté. Yo pienso, bueno, que debemos mirar un Dios que entiende al hombre y entiende a la mujer. ¿Ok? No debemos de entrar en especulaciones. Es como alguien que describía la gloria de Dios. Y decía, no, porque la gloria de Dios y conocer la gloria de Dios. Mi hermano, a veces somos como que, ¿verdad? Arriesgados, ¿no? Usted sabe lo que es la gloria de Dios. Moisés ni la pudo ver, ¿no? Y nosotros queremos definir las cosas de Dios en palabras simples y sencillas. Yo creo que hay más respuesta teológica cuando miramos las inquietudes que realmente tiene el ser humano en sus luchas, en sus batallas, y la organizamos desde lo que enseña la Biblia, lo que se ha enseñado tradicionalmente, usando la razón y usando la experiencia. Y cuando vemos tanta gente que sufre, yo creo que tenemos que tener cuidado de no ser arrastrado a controversias que no nos dan ni nos quitan, ni nos aportan, ¿no? En ese aspecto. ¿Ok? Seguimos. Así que cuando pensamos en el sentido teológico de la predicación, el objetivo de la predicación es hablar sobre el conocimiento de Dios y dar una visión sensata, que aporte, que libere. Si damos la visión de un Dios castigador, de un Dios meramente vengador, podemos crear una distorsión de lo que realmente es Dios. ¿Okay? ¿Qué Dios predicamos? ¿Qué Dios anunciamos? ¿Qué Dios proclamamos? ¿No? ¿Cuánto le conocemos? La idea también de un sentido teológico es transmitir el mensaje que se origina en ese Dios. ¿Ok? Es decir, lo que Dios quiere en orden de transmitir. Así que ahí tenemos la gran responsabilidad nuestra como predicadores, porque estamos tratando de comunicar lo que Dios está inquietando y quiere comunicar, pero no podemos perder de perspectiva que usted y yo somos humanos, que Dios en su misericordia nos escogió para cargar su revelación, esa revelación divina. Dios le plació transmitirla en hombros humanos. Pues claro, es a los humanos que hay que revelarle, pero esos humanos tenemos que tener, nosotros como humanos tenemos que tener una actitud humilde, de mucha responsabilidad, de mucho discernimiento. A veces yo me asusto cada vez que yo oigo gente que Dios dice, Dios me dijo, Dios. Y entonces a veces yo oigo un video de alguien y dice, voy a traer una palabra maravillosa y profética con una unción y sigue explicando tanto lo que va a decir. La introducción es tan grande que, Dios mío, lleva 15 minutos y todavía no ha dicho esa palabra tan importante. Está convenciéndome de que está ungido, de que está lleno del Señor, de que aprendamos de Jesús, mis hermanos. Usted se fija, Jesús siempre usó una palabra sencilla y simple. Es más, tenía un dominio total de la Sagrada Escritura. Pero busque ver cuántas citas bíblicas daba el Señor. Él, él se concentró en la aplicación de forma sencilla de la vida cristiana y conocía y conectaba con la vida cotidiana de la gente. Por eso usted ve las parábolas con ese sabor hablar del sembrador, hablar de una mujer que se le perdió una moneda, hablar de un padre que su hijo lo había ofendido y se había ido de la casa. ¿Okay? Entonces usted se da cuenta que cómo Jesús lo movió.
¿Ok? Aquí alguien me pone, pastor, eso me movió, yo trato de predicar la Biblia. Claro, finalmente lo que hizo Jesús y enseñó Jesús se volvió nuestra Biblia, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando hablamos con un inconverso, mira, no es lo mismo, por ejemplo, hablarle a alguien que sirvió al Señor y se apartó, y usted le cita el texto y él se lo termina. Usted le dice, porque de tal manera, y allá la persona dice, sí, yo sé, amó Dios al mundo que, ¿eh? Ahora, cuando hablamos con inconverso, yo no puedo hablarle de ciertos conceptos teológicos. Yo tengo que traducirlo en lenguaje humano. ¿Cómo yo le hablo a un deambulante de Cristo? Me puedo sorprender. A veces pueden saber mucha Biblia. Me ha pasado. Necesitan textos bíblicos, pasajes bíblicos completos. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el mensaje? Citar Biblia, predicar Biblia. Recuerden, los fariseos, los escribas, en el tiempo de Jesús sabían Biblia. Cuando Herodes los consulta para conocer sobre el niño, ellos fueron los que asesoraron a Herodes y le dijeron dónde iban a nacer y cuánto posiblemente había pasado ya de su nacimiento. Así que tenemos una gente que sabía Biblia y no reconocía a Jesucristo. Entonces ahí que viene de la parte del conocimiento teológico, nos enlaza con el conocimiento cristológico, porque Cristo es el centro, debe ser el centro de nuestra predicación. Cómo Él vivió, cómo Él enseñó, cómo Él sanó. No nos quedemos solo en la cruz. En la cruz pasó el centro de la redención, pero desde antes ya Él estaba redimiendo. Y desde antes Él estaba salvando. Desde que hacía provisiones de panes y peces, desde que ponía sus manos y sanaba al enfermo, al leproso, levantaba a los muertos, resucitándolos, liberaba al endemoniado. Ya tenemos un Jesús manifestando la salvación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo usaba la Biblia Jesús? ¿No? Quizá, ¿sabe dónde más la usaba? Confrontando a los religiosos de la época. Le decía, vayan y aprendan lo que quieren decir, misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Ahí vemos un Jesús, ¿verdad? Las acciones muestran a Jesús. Y obviamente ahí es que viene el mensaje de las acciones, ¿no? De hecho, la cristología nos va a llevar a dos preguntas básicas. ¿Quién es Jesús y cómo vivió? Que son las acciones, su obra. Y cuando empezamos a contestar esas preguntas desde la teología en pleno, ¿no? Ese conocimiento de Dios, nos damos cuenta que el cristianismo está proponiendo un Dios totalmente distinto al que proponen otras religiones. O sea, un Dios que nace y se cría como hijo de un carpintero en Galilea, era una comunidad bien pobre, que posiblemente eh, las oportunidades de crecimiento, de desarrollo, de estudio. Ahí es que vemos la divinidad en Jesús, cómo Él crecía en sabiduría, su conexión con Dios. ¿Okay? Entonces, en medio de todo eso, nos damos cuenta que Cristo es el centro de la salvación, pero el mensaje central de Cristo era el reino de los cielos. Y a veces, cuando miramos el aspecto cristológico, nos quedamos, a veces predicamos más la ley y los profetas, que no está mal, vuelvo, no vayan a decir, oye, que estamos aprendiendo en esta certificación, no. Yo los quiero poner en perspectiva. Nosotros no predicamos, nuestro centro de nuestra predicación no debe ser Moisés, no debe ser Pablo, no debe ser Jeremías o Isaías, es Cristo. Él es el centro. Desde ahí es que derivamos. O sea, lo que predicó Pablo, lo que predicaron los profetas, lo que está en la ley cobra sentido desde la persona de Cristo.
Por tanto, el cristianismo, obvio, cobra sentido desde la persona de Cristo y lo que predicó Cristo. ¿Ok? A veces somos muy enmarcados en la ley de Moisés y batallamos mucho, ¿no? Y hay una serie de enseñanzas que no debemos descartar y son muy adecuadas. De hecho, lo primero es que la palabra hebrea para la ley es Torah, y más que ley como código de regla que hay que practicar o si no nos morimos, ¿verdad? La ley es instrucción, es enseñanza, es principio, es educación, es formación. Y el Evangelio de Jesucristo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el centro del mensaje del reino de los cielos? ¿Dónde es que nosotros, qué textos bíblicos nos dan línea de lo que Jesús espera como reino de los cielos? Quería ver si alguien me lo escribe ahí. ¿Qué ustedes me dicen? No son los 10 mandamientos de Moisés, que no eran solo 10, habían como 600. Estoy poniendo a pensar, hermanos míos. No se me den de baja de la clase. Mire, mi hermano, la bienaventuranza. Usted tiene en Mateo el evangelio más didáctico, ¿no? Y usted lo va a ver. Alguien me pone aquí Mateo de 5 al 7. Usted va a ver cuánto, si usted agarra el libro de Mateo, de hecho, está tan bien escrito, es bien interesantísimo. Que tiene una introducción, un cierre, pero tiene narración, sermón, narración, sermón, narración, sermón. Si usted se fija, tiene 5 sermones entre 5 narraciones de eventos, todos conectados. Los escritores bíblicos realmente se dejaban llevar bien por el Señor y hacían las cosas. Eran personas, eran estudiosos y eran teólogos. Por eso, hermanos míos, ustedes lean las referencias que yo les pongo. Si usted quiere imitar a los escritores bíblicos, ellos eran estudiosos y diligentes en eso, y oraban y preparaban sus sermones, pasaban trabajo. O sea, si usted lee, como le digo, Mateo, usted va a notar esa secuencia, ¿okay? En ese libro. Y cuando usted mira las bienaventuranzas, ahí nos está dando los códigos del Evangelio. Ahí usted está mirando más allá, por encima de la ley, ¿no? Fíjese que quiero empezar con el joven aquel que llega donde Jesús y le dice, ¿qué hay de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice los mandamientos, ¿sabe? Y él se los dice completito. Oh, desde niño yo los sé y los practico. Y entonces ahí Jesús le dice, una cosa te falta. ¿Te da cuenta? Él sabe la ley y la cumple. Jesús no le cuestionó eso. Jesús lo que le está diciendo es que el evangelio va más allá de la ley. ¿Ok? Como dice Pablo en Gálatas, refiriéndose al Espíritu, contra las cosas del Espíritu no hay una ley. Eso tiene que ser producido por el Señor. Entonces, cuando usted mira las bienaventuranzas, ahí usted se da cuenta que Jesús está poniendo los criterios para vivir el reino de los cielos. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad del Padre. Y ahí te das cuenta que ese texto empieza a atinar, ¿no? Como dice Alberto, ahí tú te das cuenta que Jesús empieza a definir la voluntad de forma diferente. De hecho, para Jesús lo que es pecado es no vivir el reino de los cielos. Entonces la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los misericordiosos, los compasivos. Todo un código distinto de vida. Un código que nos invita a involucrarnos, a tomar acción. Contrario a los 10 mandamientos que decían, no mates, retírate de matar. No robes, retírate de robar. No adulteres, retírate de adulterar. Jesús nos está poniendo un evangelio que nos lleva a involucrarnos.
y experimentar la presencia de Dios de una forma tal que nos da la fuerza para vivir esa radicalidad del evangelio de una forma tan poderosa, ¿no? Que podemos ser felices. La felicidad no es que se va a alcanzar algún día, en algún momento, no, es aquí ahora, en Cristo Jesús. El camino al cielo es de cielo, mi hermano. El camino, el reino de los cielos no es algo que se va a dar, se va a manifestar en su plenitud cuando Cristo venga, pero no es algo que es meramente futuro, ya ocurre. Jesús cuando predicó dijo, el reino de los cielos entre nosotros está. ¿Ok? Y está accesible y disponible, toca a ti y a mí vivirlo. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo se van vinculando estos temas de la predicación teológica, la predicación cristológica, que habla de Cristo. Mire, cuando profundizamos esto y nos damos cuenta, usted se da cuenta cómo Jesús, el mensaje del Evangelio de Cristo es bien pertinente a las generaciones de ahora. ¿Qué les preocupa a los jóvenes de ahora? El ecosistema, ustedes ven que protegen, de hecho, no quieren tener hijos y quieren cuidar perros y gatos, ¿verdad? Usted ve esa inclinación fuerte hacia la ecología, a protegerse del sistema. Pues mire, Jesús tiene mucho que decir sobre eso. Jesús tiene una conexión con la naturaleza. Usted ve que hablaba mirar la higuera cuando produce. Esa era la figura, el simbolismo que utilizaba Jesús, una conexión total con la naturaleza, ¿no? Si nosotros empezamos a dar estudios bíblicos de eso nada más entre los jóvenes, usted va a empezar a impactar a la juventud que tiene esas preocupaciones en medio cielo nuevo y tierra nueva, el reino en su plenitud, en pensamiento, puedo matar. En Lucas dice, aquí, me puso cielo nuevo y tierra nueva, el reino en su plenitud. En mis pensamientos puedo matar. Y Lucas, ¿será que hay wifi en el cielo? Ahí me puso varias cosas ahí diferentes. Pero obviamente cuando Jesús habla de la ley, la lleva a la profundidad, ¿no? No es abstenerme de meras acciones, sino refinar mi actitud y mi forma de ver la vida. O sea, que yo veo cuando tengo un mal vecino que invade terreno, ¿qué pienso? Pienso en la mera justicia, me da coraje, ¿cómo lo manejo? ¿Sí? Entonces Jesús la ley a lo mejor dice no lo mates, y acá la persona, Dios mío, no lo mato, pero si cayera un rayo, ¿no? Sin embargo, el evangelio, Jesús está trabajando precisamente con esas actitudes, donde el Espíritu Santo nos va a fortalecer y nos va a ayudar en amor, en ese fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, cuando miramos el evangelio nos propone una radicalidad de ser gente buena, gente de bien, que es la santidad. Esforzarnos, que nos va a dar trabajo. Y más cuando entonces tenemos que encarar lo que no es correcto. Eso no quiere decir que no vamos a levantar la voz, pero no vamos a hacerle daño a nadie cuando levantamos esa voz. Traemos una voz de corrección, de cordura, de reflexión, de instrucción. ¿Okay? Y eso es parte del desafío que tenemos como iglesia. Entonces, cuando estamos mirando, vuelvo, ese sentido teológico, pues buscamos comunicar ese Dios Salvador que se manifiesta en la historia. Nuestra autoridad radica entonces en ese mensaje que viene del Señor, parte de Dios. ¿Ok? Y entonces, cuando miramos la parte cristológica, pues entonces el eje principal es Jesús. Alguien decía, lo que está en el medio del Antiguo y el Nuevo Testamento, decía, no es un hombre, es un ser divino y humano. Es Jesús que le da sentido a los dos testamentos, o sea, como clave hermenéutica
Si nosotros miramos la vida de Jesús y la enseñanza de Jesús y la profundizamos, que no es complicada, esa santidad, esa misericordia, esa compasión, nos damos cuenta del enfoque hacia donde Jesús nos quiere llevar. ¿Okay? Mire, en el Antiguo Testamento dice, sean santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Así que sean santos como vuestro Dios es santo, ¿no? El Levítico 19 lo menciona. Jesús acá en el Nuevo Testamento, él sabe que la gente conoce ese texto. Él sabe que la gente lo puede recitar, él lo puede empezar y los que él le está predicando lo pueden terminar, lo han escuchado muchas veces. Así que Jesús hace una modificación intencional, usando esa relación de quién es el Padre y cómo debemos ser. En el Antiguo Testamento, sean santos porque vuestro Padre es santo. Jesús dice, sean compasivos porque vuestro Padre Celestial es compasivo. Genial. No sé si usted me está siguiendo. Pero cuando nosotros aplicamos eso a nuestra iglesia, tenemos muchas iglesias con mucha santidad, pero poca compasión. Yo no sé cómo lo logra. Yo creo que la santidad que propone Jesús tiene que estar cargada en compasión y en misericordia. Si mi santidad excluye a la gente y la gente ni se me puede acercar porque soy tan y tan y tan santo, entonces, ¿cómo predico? ¿Cómo les hablo de Cristo? En estos días el pastor Ercide, el director de cuidado pastoral del concilio, está por acá en Puerto Rico, está de vacaciones, así que escogió un buen sitio para vacacionar, ¿no? Y me cuenta que estaba comprando unos mangos y la persona parece que lo quiso evangelizar a él y él le dice, no, hermano, yo soy pastor, y allá el hombre como quiera le seguía predicando y lo trató como el más pecador de los pecadores. Entonces, si tu santidad no te deja ver ni siquiera un pastor de frente, wow, ¿qué clase de santidad es esa, no? Entonces, se fija cómo Jesús nos mueve, ¿no? Cómo Jesús está, que era lo que le pasaba a los fariseos en el tiempo de Jesús. Veían un pecador y en qué pensaban, en el tamaño de la piedra que iban a recoger para tirarle y apedrearle. Es muerte, ¿no? Jesús veía un pecador y pensaba en perdón, en vida, en nuevos comienzos, en nuevas posibilidades. Eso es evangelio, mis hermanos. Ese es evangelio, eso es lo que tenemos que predicar si queremos hacer un mensaje cristocéntrico. Sí, a veces la santidad la extendemos a las cosas y la santidad, de hecho, a mí me gusta el movimiento de la Iglesia de Dios, una de las maneras que define santidad es unidad. Mis hermanos, lo voy a decir de nuevo, la unidad para la Iglesia de Dios es santidad. Usted vive santidad, usted es unidad, usted vive en unidad. Usted vive en unidad, participa de la santidad. Es uno de los criterios, ¿no? No se agota, obviamente, a la unidad, pero si se da cuenta, mi hermano, que es lo más que comprometemos en la vida de la iglesia. Hermanos se enojan por cualquier cosa. Llegué y vi un hermano que se sentó en el banco donde yo siempre me siento y ¿por qué ese hermano está ahí? Señor lo reprenda. Se sentó en mi silla de siempre. Entonces, claro, el problema entonces no es la santidad, es como la entendemos. Muchos la ven de forma legalista. Entonces esa definición, ahí usted se da cuenta que es lo que hizo Jesús. Jesús agarró la ley y los profetas y nos puso otros lentes para interpretar. Jesús dio una interpretación correcta, genuina, más acertada de lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces usted me dice, pues pastor, tenemos que descartar el Antiguo Testamento. No, esa fue la Biblia que usó Jesús. Lo que tenemos que aprender a leerla como Jesús la leyó y a vivirla como Jesús la vivió. ¿Ok? Entonces, si no, perdemos la riqueza del Antiguo Testamento. De ahí es que, mire, les voy a dar un ejemplo sencillo.
Nosotros usualmente miramos a Caín y Abel, la historia de Caín y Abel la conocemos todos, ¿no? Caín se levanta contra su hermano y lo mata. Yo siempre digo, cuántos, cuántos de nosotros le han puesto a un hijo de nosotros Caín? Vamos, ¿hay algún hermano aquí que se llame Caín que esté matriculado en el curso? ¿No? ¿Verdad? O que tengamos un hijo. Yo conocí un hermano que se llamaba Abel y él decía que tenía un hermano que se llamaba Caín y se cuidaba mucho de él, pero yo no sé si era verdad o hacía la broma, ¿no? Este, entonces, y ahorita voy con las preguntas del chat nuevamente, pero fíjese el elemento de cuando miramos ese pasaje desde el punto de vista legalista. Nosotros nos fijamos en que Caín tenía que ser condenado, en que Caín tenía que ser juzgado, y ni siquiera al perrito de la casa le vamos a llamar Caín, porque ese nombre no, mire, ni para nada. Ahora, mis hermanos, cuando lo miramos ese texto desde la compasión y la misericordia, que mucho le sacamos a ese texto. Porque Caín, cuando estaba planeando hacerle daño a su hermano, ¿quién le salió al encuentro? Dios. Y le dice, el pecado está tocando la puerta, pero tú puedes dominarle. Entonces usted se da cuenta cómo Dios en su misericordia nos hace un llamado antes de que hagamos el mal, para que no nos extraviemos. Obviamente respeta nuestra decisión. Caín fue y mató a su hermano. ¿Y quién fue el primero que le salió al encuentro luego que lo mató? Dios nuevamente. Y todo el mundo piensa que puso y fue y salió a castigarlo. No puso una marca para que nadie le hiciera lo mismo que él hizo, que nadie se lo hiciera. Entonces vemos un acto de misericordia. Entonces Dios es el Dios que sale antes de que nosotros fallemos para evitar que pequemos. Y luego que fallamos, si como quiera no le escuchamos, sale para restaurarnos y preservarnos, que es finalmente la salvación. ¿Se dan cuenta? Cuando empezamos a mirar los textos bíblicos desde la misericordia, tenemos otra línea de reflexión. ¿Ok? Déjenme ver los comentarios acá. Ella me pone una pregunta aquí, sería: ¿Dios que nos santifica, nosotros nos santificamos a través de lo que hacemos o dejamos de hacer? Mire, cuando miramos la vida de la santidad y los retos y desafíos de la santidad, lo primero que nos damos cuenta es que sin Dios no lo podemos hacer, así que todo proviene de Dios. Pero lo segundo que nos damos cuenta es que tenemos una gran responsabilidad de vivirla. Así que si usted me pregunta cuál de las dos, yo los meto, yo les complico la vida, porque yo les voy a decir, hermanos míos, las dos. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, así que esa santidad la produce el Señor, pero usted y yo estamos comprometidos en responder a esa santidad. ¿Sabe cuál es la diferencia y dónde es que se separan las dos cosas? En que la gloria siempre es de Dios. Porque si usted y yo logramos santificarnos, es porque Dios inició esa santidad en nuestras vidas. ¿Ok? O sea, alguien acá me le pone el comentario: la santidad está en la unidad y la unidad en la obediencia, me pregunta. Sí, y en el amor, ¿no? Fíjese que la obediencia, por eso Jesús decía, mis mandamientos no son gravosos, no son una carga, porque lo que Él nos está pidiendo es amar, aunque amar nos puede resultar difícil, pero si dejamos que el Espíritu Santo de Dios derrame en nuestros corazones el amor de Dios, entonces usted empieza a tener la fuerza de amar aún a aquellos que le hacen mal. Esa es parte del Evangelio, ¿no? De lo que enseña la Biblia. Cristo para los fariseos religiosos era un liberal y mundano, y para los samaritanos y gentiles un profeta. Rompió todos los estereotipos, ¿sí? Sí, se movió. De hecho, si nos miramos bien,
a veces nos preocupamos, bueno, Jesús fue liberal o fue conservador, ¿cómo nos movemos? Mire, no lo clasifique, simplemente imite a Jesús. Si en lo que lo imita resulta que tiene que ser liberal, hágalo, porque eso es lo que el Señor haría. Si en lo que lo imita resulta ser que tiene que ser conservador, sea conservador. Eso es lo que el Señor le pide. Ahora, asegúrese que está imitando al Señor con una reflexión y una interpretación adecuada. No desde el legalismo, no desde desde un libertinaje, sino de quién es Jesús, la persona de Jesús misma, profundizar en quién es Jesús, qué enseñó Jesús, cómo vivió Jesús, cómo murió y cómo resucitó. Eso nos va a dar parámetro de saber quién, cuál debe ser nuestra conducta. De golpe ya la misericordia, el amor, la compasión, el perdón deben ser practicadas. Deben ser practicadas y con fuerza. ¿Okay? La unidad. Hermano, asegúrese que si su iglesia se divide, que no sea por usted. Que usted no fue. ¿Okay? La santidad nos acerca a Dios, de lo contrario no podemos estar ni compartir con Él, ni ser salvos. Pero somos salvos para buenas obras. Muy bien, ¿sí? El momento en que nos santifica, que nos acercamos al Dios de santidad, Él es el concepto que nos coloca para esas buenas obras en lenguaje de Santiago. Por eso él decía, la fe sin obras es muerta. El lenguaje de Pablo, el fruto del Espíritu. ¿Okay? La realidad es que el ejemplo, a mí me encanta en la Biblia el ejemplo de Moisés. Cuando Moisés se acerca, Moisés, ya ha leído la historia de Moisés, lo conoce en la Biblia. Moisés era un prófugo de la justicia por asesinato cuando se encuentra con Dios. Posiblemente hoy nadie, ninguno de nosotros le daría el altar a Moisés, que si ese hombre mató a un egipcio y lo enterró para que nadie se enterara y se fue huyendo. Era prófugo de la justicia por asesinato. Estaba viviendo, cuidando las ovejas de su suegro. No se sabía si él era ya un egipcio o si era un israelita. Él tenía una serie de... Moisés tenía un caos en su vida y es el que Dios llama. Y cuando lo llama le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Estás ya en medio de la santidad. A veces nosotros queremos vivir una santidad de no contaminarnos, como si la santidad de Dios fuera tan frágil. La santidad de Dios, mis hermanos, no se contamina ni se ensucia. La santidad de Dios confronta al pecador y lo transforma. La iglesia, Jesús no dijo, Padre, quítalos en santidad del mundo. No, dice lo contrario. No te pido que los quites, que los guardes del mal, pero los necesito en medio del mundo para que brillen en la santidad y que la gente venga a los pies de Cristo. Si la santidad que usted vive no lo ayuda a conectarse, lo voy a decir así, bien radical, si la santidad que usted vive no lo ayuda a conectarse con el pecador para testificarle y predicarle, su santidad no funciona, mi hermano. Perdóneme en verdad mi honestidad, pero tengo que aprovecharme que estoy aquí enseñando. Ahora, si esa santidad impacta al que no conoce del Señor, y lo va a hacer, si usted la vive con, mire Jesús, si algo tenía Jesús en su personalidad, era atrayente. El amor de Cristo atraía multitudes. Si nosotros empezamos a vivir así la vida y le enseñamos a la congregación, le devolvemos la evangelización a la congregación, porque pensamos que yo como pastor tengo que ser el que evangeliza a todo el mundo. No, no, enséñale a la iglesia a evangelizar. Si ellos se llenan de este evangelio que estamos hablando, cuando ellos predican y viven a Cristo, la gente empieza en la comunidad, las familias empiezan a cambiar, las comunidades comienzan a cambiarse. Y Dios comienza a manifestarse y la gente empieza a llegar a la iglesia. Déjame ver los comentarios que están poniendo acá.
El problema es que confundimos la santidad con lo exterior, enfatizamos cómo estamos vestidos. Yo lo digo de esta manera. A veces la gente tiene una santidad tan superficial que se queda en la ropa. La santidad trabaja en lo íntimo del corazón, ¿no? Y lo digo con respeto, pero conozco esto de mucho tiempo, ¿no? Las personas les consideran raro. Muchas veces olvidamos que la iglesia fue abierta para enfermos, quebrados, rotos, y no para aparentar que somos santos, odiando y hablando cosas que no tienen ningún bien, ¿sí? Somos ovejas en medio de lobos, ovejas para ovejas. Hay algunos que hasta sus servilletas dicen Juan 3:16. Sí, mi hermano. A ver qué más pusieron acá. Okay. Sí, mi hermano. Ya sé que me captaron. Y a eso es lo que quiero, ¿no? Estos temas son vida de iglesia y son valiosos. Tenemos que reflexionarlos y quizás incluso hacer una relectura de la Biblia. Acuérdense, nosotros tenemos una teología sistemática, que son interpretaciones y que esos hermanos cuando la pensaron, pasaron trabajo haciéndola porque están dándole respuesta a sus comunidades, pero estamos hablando de años atrás, siglos atrás, ¿ok? Entonces, no podemos descartarla, pero tenemos que nosotros hacer nuestra aplicación, pasar el trabajo de hacer la aplicación hoy. Los cambios que están ocurriendo en nuestra sociedad, la iglesia tiene que hacer teología para dar respuesta y cristología adecuada, ¿ok? Y cómo nosotros aplicamos eh, y anunciamos un Jesús pertinente. Y cuando yo digo pertinente, no es complaciente. No, pertinente, que le dé respuesta a la gente. Y que la gente entonces pueda sentir que puede tener un encuentro con el Señor. Alguien me pone aquí contextualizar. Exactamente. ¿Ok? Mi esposa tiene una frase, ella dice, cada generación debe tener la oportunidad de escuchar el evangelio en su contexto. Yo no le puedo predicar el evangelio a la juventud de ahora, por eso a veces las iglesias no logran alcanzar jóvenes, porque le estamos predicando con modelos y estrategias de 30 años atrás que mire mi hermano, que ya no se utiliza. ¿Eh? Entonces tener ese espacio de reflexión y retar, mire, hubo un momento, y ustedes conocieron a Gigi Ávila en Puerto Rico. ¿Quién la conoce a Gigi Ávila? ¿Quién no lo conoce? Y Ávila mismo decía que la televisión era el cajón del diablo y por muchos años él lo dijo. Y posiblemente en el momento en que él lo decía, pues mira, a lo mejor tenía algo de razón. Pero él mismo luego se da cuenta que, pues mira, no, podemos usar esto y redimirlo. Y cuando él falleció, dejó todo un ministerio fuerte en una emisora de televisión, de radio y televisión, transmitiendo el mensaje a través de la televisión. Entonces, nos damos cuenta que quizá una generación había que manejar unas situaciones. Esta generación tiene otros retos. Entonces, ¿cómo nosotros contextualizamos? ¿Okay? Y esto es sumamente importante. En este tiempo, ¿no? El reto de predicar el evangelio, llamar a las generaciones de cristal que se ofenden por todo, si tú le dices arrepiéntete. Entonces eso mismo, ahí tenemos un buen ejemplo, esa palabra, arrepiéntete. En mi tiempo arrepentirse y cuando me lo explicaba, no, eso dar un giro de 300, de 160 grados, era 160, ya ni sé el número, si eran 160, porque uno lo da medio virado, era mirar para el otro lado, es un cambio de mente, la palabra en griego metanoia, es un cambio de mente. Pero esas palabras no las podemos utilizar ahora sin usar arrepentimiento. Básicamente, ¿cuál era el mensaje de arrepentimiento? Volverse a Dios. ¿Por qué no le decimos a los jóvenes, vuélvanse a Dios?
Sabes que Dios quiere conexión contigo, que te puedes volver a Él cuando tú decidas y lo vas a encontrar. Le estoy llamando al arrepentimiento, pero se lo estoy traduciendo en un lenguaje más actualizado, más contextualizado. ¿Ok? Y contrario a lo que pensamos, mire, cuando yo era joven se decía que la juventud estaba perdida. Hoy en día dicen lo mismo. Y yo recuerdo en mi juventud, Dios cuando empezó a tratar conmigo, yo era un niño y yo sentía las inquietudes y yo no sabía qué hacer, era un niño. Cuando yo definí lo que debía de hacer en mi adolescencia, cuando me explicaron, porque alguien entendió que como joven podían evangelizarme. ¿Me sigue? No subestimemos la juventud de ahora ni la niñez. Lo que necesitan es guianza y dirección y contextualizar el mensaje de una forma pertinente, que apele a sus sentidos espirituales, que desate la fe y que ellos puedan empezar a seguir, ¿no? Al Señor. ¿Okay? En ese aspecto, yo creo que la predicación entonces se vuelve, que es el otro punto que quiero colocar con ustedes, que es el carácter evangelístico, que es el anuncio, ¿no? De la vida, de la muerte, de la resurrección, de sus enseñanzas, del reino de los cielos. Mire, haga una relectura, coja los evangelios y haga una relectura de todas las veces que habla del reino de los cielos y cómo Jesús lo va definiendo. Y usted se va a dar cuenta que hay mucha palabra para atraer a esa generación de cristal, ¿no? Y es cierto, gracias por poner el comentario, la generación de cristal no solo son los niños ni los jóvenes. Entonces le echamos todo el asunto a los jóvenes. No, mire, hay, hay muchos adultos que son de cristal y son muy frágiles y todo me ofende y invades mi derecho, pero es una evasión de responsabilidad y todo me da ansiedad y todos quieren estar como en una zona de seguridad máxima donde no me crees ningún trauma con lo que me dice. ¿Ok? Entonces, quizás parte del evangelio es enseñarle a la gente a sentirse segura cuando estamos en las manos del alfarero. Entonces que nos podemos romper, porque Él nos va a empezar a hacer de nuevo. ¿Okay? Entonces, qué textos bíblicos seleccionamos? En lugar de decirle, ay, hermano, usted es de cristal y yo te voy a regañar y me voy a poner más severo, porque yo lo voy a traer a la luz a fuerza de regaño. No, 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 no. Si sabe que son de cristal, pues entonces, ¿cómo le predicamos a gente de cristal? Pablo decía que a los gentiles se hacía gentil, al judío se hacía judío. Pues nosotros tenemos que aprender a adaptarnos. El predicador se adapta, ¿ok? El predicador aprende. Y eso no quiere decir que se comprometa el mensaje. No, no está comprometiendo el mensaje. Está haciendo un acto de gran responsabilidad de cómo lo transmite y no dejar de transmitirlo. Si usted no lo transmite, compromete el mensaje. Si usted lo quiere transmitir como se transmitía hace 30 o 40 años atrás, está comprometiendo el mensaje. No está dando una respuesta certera a lo que la gente necesita. Yo creo que si usted se fija, Jesús en su ministerio, si algo hizo fue que conectó con las necesidades de la gente. En otras palabras, necesitamos definitivamente, Omar, necesitamos ser conscientes de la audiencia. ¿A quién yo le predico? ¿Qué luchas tiene? ¿Okay? Nosotros, los hispanos, los latinoamericanos, ¿qué luchas tenemos en nuestros países? El latinoamericano en Estados Unidos, ¿qué luchas tiene? ¿Okay? ¿Qué batallas? ¿Okay? Y entonces necesitan escuchar. Miren, nosotros los hispanos trabajamos demasiado. Yo creo que escuchar que lo que dice Jesús, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo creo que sería muy buen sermón.
La gente hoy busca una espiritualidad, relax, pero eso no nos apodera, no nos apodera para la vida. Yo creo que la espiritualidad que propone Cristo generaba cierto estrés, porque invitaba a la renuncia, invitaba a dejar cosas atrás. Ahora, ¿cómo nosotros dirigimos una persona? O sea, que está herida, que está en el camino. Yo no me voy a poner a decirle, el samaritano no se puso a decirle a aquel hombre, porque andaba solo, sabes que este es un lugar terrible, aquí asaltan las personas, nadie debe viajar solo por aquí, y tú estabas solo aquí, te asaltaron, mira, casi muerto, es más, yo no te debo ya ni de ayudar, el Señor te reprende, te buscaste eso. No, ¿qué hizo el samaritano? Lo puso en su cabalgadura, ungió sus heridas con vino y aceite, lo llevó y lo colocó en un hospedaje, pagó por el hospedaje. Nosotros tenemos que empezar a tener un evangelio que desde la predicación hagamos todo eso. Una predicación de palabra y práctica, ¿ok? Que desafíe, o sea, ese concepto, y eso lo vamos a ver en clases más adelante. Pero si mi sermón no lleva a un reto práctico a la gente, no estamos predicando. Estamos filosofando de lo malo que es el pecado y lo bueno que es Jesús, pero no estamos desafiando. La predicación desafía. ¿Ok? Así que la predicación es el anuncio de esa actividad de Jesús que no se agota su periodo de vida terrenal. La resurrección todavía tiene repercusiones, la muerte de Jesús todavía tiene repercusiones, el cómo tocó para sanar, para liberar. Hoy en día tiene relevancia. Yo pienso que el Evangelio de Jesucristo, si lo estudiamos y lo profundizamos correctamente, tiene una pertinencia, una relevancia que la gente quisiera atender y escuchar. Yo tengo un grupo de jóvenes en la iglesia que nos hemos ganado para el Señor y ¿sabe cuál es una de las actividades que ellos disfrutan? Que me inviten a mí y a mi esposa como pastores, que estemos con ellos, y la dinámica es que ellos nos hacen todas las preguntas que se le ocurran y allá nosotros vamos a responderle como podamos. Pero ellos quieren eso porque están buscando respuestas. Y yo creo que esto es de esta generación de ahora. No la esté mirando como los perdidos y desahuciados. Necesitan y quieren guianza. Y como pastores, como pastoras, como predicadores y predicadoras, tenemos que ver cómo llegamos a ellos y provocamos ese encuentro. ¿Okay? Y háblele y enséñele y llévelos a pensar y a profundizar que ellos lo hacen, tienen madera, lo pueden hacer. ¿Okay? Ahora nos toca a nosotros prepararnos. Amén. Así que hermanos míos, mis amados, lean las lecturas, miren, yo les di unos libros ahí, están disponibles en la biblioteca en línea en la Universidad de Anderson, si los puede comprar, qué bueno, ahí Aristide los está enseñando, léalos, son libros buenos, pueden sacarle mucho más información que lo que yo le estoy dando, y participen en los foros, o sea, en las discusiones, hagan su aporte. Por favor, por las misericordias de Dios, les ruego. Mire, yo necesito dormir bien, así que les ruego que entren y miren el video de la clase pasada si no lo ha hecho. El Señor, mire, yo voy a orar solo que el Señor lo redarguye y lo levante a las 3 de la mañana si no lo hace. Que no pueda dormir y lo vea. No, vaya, mírelo y haga un comentario de qué le pareció, es más, aunque sea negativo, si lo hace, yo digo, lo vio, y eso es lo que yo quiero, ¿ok? Que lo vea, ¿ok? Así que en eso, dice aquí, sí lo miré, solo que pongo la respuesta en el foro solamente, no aparecen donde comentar. Bueno, es cierto, sí. Bueno, les voy a dar ese punto. ¿Ves cómo el Espíritu los ministra y los salva? Sí, pueden escribir donde está los anuncios, discusión, el que se le haga más fácil. Escriba ahí. Y si ya lo vio, haga algún comentario. ¿Ok? Esté pendiente a la pregunta de esta semana.
Para participar, recuerde esa participación le cuenta cómo le da puntos en la clase, ¿ok? Tengo Alberto Martínez, está presente. Luis Martínez no está presente, no lo veo. Luz, ¿no llegó? ¿Ana Luz? No, no la veo hoy. Ok. Tengo la hermano Marco Silverio, no, tampoco está, ¿no? Acá, ok. Lo veo allá. No, usted es Luis, ok. Marco no está acá, ok. Hermana Vicky, tengo la hermana Vicky ahí. Hermana Vicky, la veo manejando. Si tiene oportunidad, escríbame su nombre completo para saber cuál de... Pues tengo aquí Alexander García, no lo tengo aquí tampoco. ¿Me escuchan, pastor? Eriel Rosario, Agustín Rusac, Marco Silver, y eso es lo que no veo aquí hoy. Ok. Alguien me pregunta aquí de los textos. Yo los puse en el... Verifíquese en el prontuario, el sílabo. ¿Okay? Ahí hay varios libros. Todos esos libros yo los seleccioné de la biblioteca de la Universidad de Anderson. Ok, Virginia Dimas, ese es Vicky. Sí. Sí, acuérdense que yo no los escucho, hermana Vicky, no la escucho. Si me está hablando, no, yo, yo no sé por qué, pero el audio no los puedo escuchar a ustedes. Pero entonces me dice que el nombre suyo es Dimas. Perdóneme que le esté tomando tiempo. Virginia Dimas, ok. Voy a ponerlo aquí. Ok, esto es para la asistencia y marcarles como que participaron. Bien, mis amados, vamos a terminar por hoy ahí. Vamos a tener un momento de oración. Voy a orar porque como no los oigo, ustedes me oyen, pues yo los bendigo. Y terminamos en oración. Gracias por la paciencia. Voy a tratar de ver qué hice mal. Algo hice que no los oigo, pero ustedes por lo menos me escuchan. Vamos a orar. Dios bendito, gracias, Padre, por este tiempo. Espero haber sido de utilidad para mis hermanos, ayudándoles a pensar, reflexionar, buscar nuevas líneas de reflexión, Señor, para este reto que tú nos das de predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a reflexionar profundamente en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí, Señor, comprender todo el mensaje de la Sagrada Escritura y toda la aplicación que tú esperas que nosotros hagamos en vida de santidad, en vida de compasión, en vida de misericordia. Llénanos de tu espíritu y bendice a mis hermanos, familia, sus iglesias de una forma especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Cuídense mucho y que descansen en esta noche. Y los que van en el carro, cuídense más todavía. Bendiciones, mis hermanos.